Ha cambiado otra vez más la narrativa sobre las nubes negras y ahora pues otra vez vuelve, si hay desaceleración con los últimos datos que estamos viendo del mercado laboral, con los últimos ISMs de servicios, si viene algún tipo de tormenta. Lo más importante que hay que entender es que la tormenta ya está ocurriendo. Lo que pasa es que está disfrazada por un Producto Interior Bruto relativamente robusto, con los cambios en los precios de las materias primas, con la reducción del consumo en términos reales por parte de las familias. Pues vamos a ver, yo creo que vamos a llevar sustos, bueno, va a haber sustos. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? Llega Jerome Powell le dice, no vamos a bajar los tipos y vamos a mantenernos muy firmes con la inflación. Y la gente dice, sí, sí, sí. 2 billones de dólares que te está soltando Janet Yellen de déficit, que si no los monetizas este año, lo vas a tener que monetizar el siguiente. La destrucción monetaria que vamos a ver en los próximos 10 años va a ser de tal calibre, que nos va a parecer una broma comparada con la destrucción monetaria que hemos vivido desde el primer QE. Bueno, pues está aquí con nosotros Daniel Lacalle, que siempre es un placer tenerle en el canal para hablar de todos estos retos económicos que tenemos por delante. Ha cambiado otra vez más la narrativa sobre las nubes negras, mismamente Jerome Powell en su última comparecencia lo comentaba, y ahora pues otra vez vuelve, si hay desaceleración con los últimos datos que estamos viendo del mercado laboral, con los últimos ISMs de servicios, si viene algún tipo de tormenta. Lo primero, Daniel, lo vamos a ir comentando, pero muchísimas gracias por pasarte por aquí, que siempre es un placer charlar contigo. Muy bien, un gusto estar contigo siempre y con las personas que te siguen y todos los que te seguirán aumentando como seguidores. Lo más importante que hay que entender es que la tormenta ya está ocurriendo. Lo que pasa es que está disfrazada por un Producto Interior Bruto relativamente robusto. El índice de miseria está subiendo el paro desde hace un año. Estados Unidos no ha creado empleo a tiempo completo prácticamente en los últimos 10 meses. Los últimos datos de empleo de Estados Unidos han sido dopados con 70.000 empleos en el sector público. Estamos hablando de un tercio del empleo creado en ese dato que generó bastante euforia en el mercado, ¿verdad? Un tercio viene de empleo público. Y todo esto es importante porque además el del índice de miseria subiendo, tienes la caída de la confianza del consumidor, los datos de los ISMs que tú mencionas y los datos del mercado de empleo. El mercado de empleo en Estados Unidos, obviamente, para cualquier español es un vergel, una maravilla, ¿no? Pero para los norteamericanos, obviamente no es un mercado robusto, ¿no? Los salarios reales están creciendo menos de un 0,8%, ¿sabes? Estamos hablando de prácticamente ningún tipo de crecimiento de salarios reales en los últimos años, ¿no? No sé, y todo esto te explica por qué la economía no es percibida por el ciudadano desde un punto de vista positivo, ¿no? La ratio de empleo sobre población, la ratio de participación de la fuerza laboral, el dato de paro oficial. Todos muestran pues que está el paro a niveles a máximos de 3 años, ¿no? Está la participación laboral y el empleo sobre población por debajo de los niveles del año 2019. Y todo esto con Biden imprimiendo, gastando sin parar con un nivel de exceso absoluto. Por lo tanto, eso ya te demuestra la debilidad de la economía norteamericana, ¿no? La economía norteamericana está en una situación de dopaje que está empobreciendo además a los ciudadanos, ¿no? Y ese dopaje se puede acabar, porque estoy completamente de acuerdo con el análisis contigo y lo vengo anunciando también a lo largo de los últimos programas aquí en el canal, que efectivamente tenemos esa serie de lucecitas rojas que se van encendiendo. Si nos fijamos, por ejemplo, en las partidas de empleo de los ISMs, mismamente, los que elabora Market, pues vemos no que sea un dato peor de lo esperado, sino mucho peor de lo esperado, peores en niveles de pedidos. Si nos fijamos en las subpartidas, todo va peor y todos los ratios que tú comentas. Entonces, pese al Y las dopaje y esa revisiones, dominancia ¿verdad? fiscal, claro, Y las revisiones, porque claro, te eso es. sacan el dato de empleo, sube la bolsa y luego miras Claro, las revisiones. revisiones. Eso es, a la baja, Mm. ¿verdad? Sí. Sí, Ujú. sí, sí, ¿Que sí. cuándo se va a acabar? Pues mira, el dato de Producto Interior Bruto no va a salir mal.
El otro día comentaba yo en Making Money, en Fox News y también en la CNBC, que si Estados Unidos se parase ahora mismo, no hacen nada más, todo el país entero se frena, ¿de acuerdo? El crecimiento del Producto Interior Bruto anualizado para el año 2024 sería del 1,5, 1,8, ¿sabes? ¿Por qué? Por el efecto arrastre y por el gasto, el impacto del déficit público, ¿de acuerdo? Pero eso no quita todos los factores que tú estás comentando. Y es preocupante, no que el mercado lo ignore, que yo entiendo que el mercado lo ignore. ¿Por qué? Porque el mercado en lo que se está fijando es, Joe Biden me está metiendo un agujero de déficit de 2 billones de dólares anuales. Eso al final lo va a tener que monetizar la Reserva Federal, que significa más QE, que significa compra, compra, compra. Yo eso lo entiendo. Pero desde el punto de vista de la economía no va bien. Claro que no va bien, por supuesto que no va bien. No, y ahora más viene la temporada de presentación de resultados empresariales donde se destapan las vergüenzas, ¿no? De muchas compañías. Eh, Ya lo vimos con claro. Nike, por ejemplo, si hay profit warnings, etcétera. Y aquí, sobre todo, yo creo, y a ver qué piensas tú, que el foco tiene que estar en las compañías de consumo. A ver qué hacen, pues, las cadenas de supermercados, las cadenas de eh, restaurantes. Ahí yo creo que nos puede dar determinadas pistas del estado real, porque ya esto ya no son especulaciones, sino realidades de cómo ha ido el trimestre. Efectivamente, y bueno, y realidades son los datos que hemos dado, son todos Total. oficiales. ¿De acuerdo? Esto también, que es que parece muchas veces como que te los estás inventando. No, oiga, que estos son los datos oficiales, ¿sabes? Em, y los resultados empresariales. Ya hemos visto muchos profit warnings de empresas de consumo. Ya hemos visto además cómo los despidos están aumentando en las cadenas bueno, de mayor impacto en la economía norteamericana. Um, sí, yo creo que eso van a salir muchas sorpresas en los datos trimestrales, porque tú que conoces bien el mercado y la gente que nos está viendo, pues sabe el truco de las estimaciones de beneficios, ¿no? Empiezan el año con fuertes subidas de las estimaciones de beneficios por parte de los bancos de inversión y a medida que se va acercando el trimestre las van bajando, las van bajando, las van bajando y luego cuando se publican se dice, ah, estaba en línea con lo estimado, ¿verdad? Pero no se habla de las rebajas previas, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante la divergencia en el comportamiento en el mercado de las empresas que baten de verdad en beneficio ordinario con respecto a las que lo hacen mal o peor de lo esperado, ¿de acuerdo? Y yo creo que eso demuestra también la razón por la que el S&P 500, el Nasdaq, está liderado, todo el performance lo han generado pues cuatro empresas, ¿no? Cuatro o cinco empresas. Entonces, yo creo que vamos a ver ese gap abriéndose todavía más entre las empresas cuyos resultados son dependientes del desarrollo económico real de la economía norteamericana y las empresas que tienen negocio global, con márgenes potentes y con, digamos, y en tecnologías disruptivas, etcétera, ¿no? Es decir, que ves, con este mensaje que lanzas, ves todavía más concentración de la que hay, que ya es una barbaridad, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo creo que vamos a más, no a menos. Cuando me dijeron la primera vez, creo que además incluso lo comentamos, no tú y yo, lo de los Magníficos Siete. Mm. Yo ya decía, y mucho cuidado que no se conviertan en los Magníficos Tres. Bueno, pues ya son los Magníficos Cuatro. ¿Sabes? Yo creo que eso es una tendencia creciente que lo que nos está demostrando es varias cosas, ¿no? Y preocupante también, ¿eh? Me está demostrando varias cosas. Primero, la bolsa no puede subir si no suben las grandes empresas tecnológicas, obviamente, ¿no? Segundo, la bolsa está liderada por las empresas que están más beneficiadas por el exceso monetario y que tienen menos exposición a la economía real en el sentido de depender del gasto discrecional de las familias, etcétera. Por lo tanto, teniendo en cuenta que en los próximos meses, pues los resultados empresariales de un sector que ha sido el darling de estos últimos meses, como ha sido el energético, van a empezar a resquebrajarse, ¿de acuerdo? Con los cambios en los precios de las materias primas, particularmente el gas natural, ¿no?
con la reducción del consumo en términos reales por parte de las familias, pues vamos a ver, yo creo que vamos a llevar sustos, bueno, va a haber sustos. ¿M? Y va a haber sustos en los que a mí lo que más me preocupa como inversor es la gente que se ha decidido posicionar en los laggards, ¿no? En los que iban retrasados, esperando a que los laggards hicieran catch up, se acercasen en múltiplos a los líderes. Eso no va a ocurrir en el entorno que estamos hablando. Claro, fíjate, con esto que estás diciendo es totalmente cierto. Mira la falta de correlación que hay entre el Russell 2000, por ejemplo, y el SP500. Es que son la noche y el día, mientras el Mm. SP500 lleva 150 días o por ahí, más o menos, sin caer más de un 2% intradía, el Russell 2000 es casi al revés. Es decir, que estamos en los mundos opuestos. Y esto hay mucha gente que me está diciendo, me recuerda, aunque no sea lo mismo, que la burbuja de las .com, en la que todo subía, en la que tiraba internet, Cisco se convirtió en la empresa más importante de Wall Street y ahora Nvidia es la que lidera. Tú que llevas mucho en esto, ¿a ti te recuerda, no quiero decir que sea igual, sino que si te recuerda a una situación parecida? No me parece que sea igual, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que hay un nivel de complacencia con respecto a las valoraciones de empresas que todavía no han demostrado su capacidad de sostener márgenes y crecimientos de ese nivel, pues que para mí el caso de Nvidia no es un caso similar al de WorldCom o al de Enron en ningún caso, ¿no? Pero sí me parece que eh, sí hay complacencia en cuanto a las expectativas de crecimiento sostenido, ¿no? El otro día, precisamente en un programa que colaboro yo, eso en Making Money con Charles Payne, explicaba uno de los analistas que para justificar los beneficios actuales, la valoración actual de Nvidia, tendrías que asumir que iba a crecer en beneficios un 30% anual durante 20 años todos los años, ¿no? Bueno, podemos hacer todo tipo de cábalas, ¿de acuerdo? Es verdad que hay complacencia en las tecnológicas, pero también hay que poner la diferencia porque yo la viví, con la burbuja tecnológica. La burbuja tecnológica era la típica burbuja en el sentido de decirle a la gente, esta vez es diferente, ¿no? Es que no sabes analizar. No, aquí podrás decir que Nvidia está cara, pero no puedes decir que Nvidia no genera beneficios, ¿vale? ¿Eh? Que era la diferencia. Acuérdate, la diferencia bueno, si no te acuerdas porque eres más joven, qué maravilla, pues la gente que lo vivimos, es que era la época en la que te decían, no, es que si cuando dentro de 5 años se cobre $1 por email enviado, entonces los beneficios de esta compañía que ahora son negativos o están perdiendo dinero, pues se van a disparar, ¿no? Era un nivel de exceso, exceso brutal. También es importante recordar una cosa, la burbuja.com ocurre en un momento en el que había un nivel de complacencia en el mercado y de exposición a riesgo mucho más alto. Esto es curioso. Lo que acabas de comentar del S&P 500 está pasando cuando el índice de codicia y avaricia de la CNN está en miedo extremo. Es curioso, sí. Interesante, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro, te lo está demostrando lo que has dicho tú también, el Russell 2000, que es que te refleja cómo van las compañías que están con las botas en el suelo, en Estados Unidos, en la economía norteamericana, en el día a día de la economía norteamericana, eso no está tirando. Entonces yo creo que nunca, nunca es todo lo mismo, pero yo sí creo que hay que ser cautelosos a la hora de esperar resultados excepcionales constantes por parte de empresas que obviamente son gigantes, estupendos, pero cíclicos. Le quiero recordar a todo el mundo Tesla, ¿eh? Porque todo el mundo esperaba que lo de Tesla, vamos, que era lo mejor después de tal, y oye, y las compañías corrigen, ¿de acuerdo? Y corrigen dentro de unos beneficios que son buenos, que, vale, que son muy potentes, no, no se van a cero, ¿de acuerdo? Yo creo que hay que ser cautelosos, pero es importante entender lo siguiente, que es lo que he dicho antes. Con la concentración del mercado, no puedes esperar que suba el S&P 500 si no suben las tecnológicas, si no suben las cuatro magníficas, ¿eh? Y no puedes esperar que el mercado
se reajuste por el lado de expansión de múltiplos en las 496 otras compañías y contracción de múltiplos en las tecnológicas. O sea que si estás relativamente optimista, hay que tener exposición a las tecnológicas, ¿de acuerdo? Aunque parezcan caras, ¿de acuerdo? Y por el otro lado, darte cuenta de que el concepto de valor no es equivalente, ¿no? Estaba, por ejemplo, mirando cómo el Nasdaq, pues sube, ¿de acuerdo? Y te vas al Nasdaq chino, al Nasdaq este Golden, no me acuerdo cómo se llama, el Golden Nasdaq, que son Sí. las empresas tecnológicas chinas, el piñazo que lleva es de órdago, ¿no? Entonces yo creo que simplemente ser conscientes de esas divergencias en un mercado que obviamente está descontando mayor expansión monetaria por el exceso fiscal que se está llevando a cabo este año y por lo tanto es muy probable que continúe en una senda estructural de divergencia, pero fundamentalmente alcista. Antes de seguir con todo esto, le voy a recordar a la gente que nos esté viendo en YouTube que si le está gustando el contenido y quiere apoyarlo, que dejéis ahí vuestro like, vuestro comentario de que os está pareciendo la charla, y para más charlas como estas, pues dejádmelo ahí en comentarios, que siempre yo os leo y es interesante, y además posiciona muy bien el vídeo de cara a poder hacer contenido como este, pues que dejéis vuestro comentario para apoyar el contenido y vuestro like, eso es importante. Pero con respecto de la cautela Todos que a hay que tener. suscribirse ahora al canal, todos ahora mismo a suscribirse. Y aprovecho para Sí, decir que también al de Daniel en la calle, que él ya tiene eso la placa ya ahí, después. yo estoy en lucha por la placa, ya me queda menos cada vez, pero bueno, estamos ahí luchando para tener esa placa de YouTube también. Dicho esto, hablabas de la situación de cierta complacencia con respecto a algunas compañías y hablabas de Nvidia, y simplemente un añadido en todo esto del análisis que he hecho yo previamente, ¿no? Con respecto a Nvidia. A mí, y ahora me dices qué te parece, para saltar a otra cuestión que también se me había quedado en el tintero, lo que me parece preocupante de Nvidia no es que sea una mala empresa, estoy completamente de acuerdo contigo, es un gigante de los semiconductores, es la que ha liderado ese paso más allá con la inteligencia artificial y los chips, implementando esa inteligencia artificial más los data centers, pero quizá los márgenes, ¿no? Un 75% de margen bruto o 50% margen neto, no sé si es muy sostenible en el tiempo, o si empresas como AMD o como Intel van a decir, oye, nosotros vamos a investigar también en este tipo de negocio. Ahora casi actúa como un monopolio porque lo es, pero en el futuro es replicable ese modelo de negocio. No sé qué te parece a ti esto. Es una buena pregunta, es muy difícil de responder, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, pues análisis equivocados, entre otros mío, ¿de acuerdo? De decir, pues Tesla no tiene ningún sentido que esté cotizando a 5 veces la valoración por vehículo construido que Ford y Toyota, ¿no? Pues sí, pero me equivoqué, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y eso que Tesla está corrigiendo. Sí, porque yo creo que hay un elemento que está ocurriendo en la tecnología que también diferencia a la tecnología con respecto a la época de la burbuja inmobiliaria, y es el siguiente, ¿no? Eh, es verdad que la tecnología en realidad no tiene barreras de entrada, como tú bien dices, y por lo tanto, pues la gente que ahora mismo ve Google como un campeón infranqueable, pues se olvida de que Yahoo también lo era, ¿no? Pero también es verdad que hay un first come benefit, ¿vale? Y no lo tengo yo muy claro cuál es la capacidad de, digamos, de los competidores de Nvidia de acercarse a los niveles donde están ellos. Yo creo que es más probable que a Nvidia le pase un poco pues lo que le ha pasado a Tesla o a cualquier otro gigante de enorme expansión, enorme crecimiento, que la gente empiece a descontar, oye, los márgenes no pueden ser, no van a ser tan elevados, etcétera, etcétera, y y que corrija por el lado de Nvidia, no por catch-up de los competidores, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero, pero yo lo que no le diría a la gente es que, o sea, ¿qué es lo que no le diría a la gente? Yo, por ejemplo, yo ahora mismo no veo hay una cosa que son los fundamentales de un short, ¿no? ¿Vale? O sea, no es una posición corta obvia, Nvidia, ¿sabes? Hay empresas que en las que tú te puedes equivocar, pero que sí que tienen una serie de factores que generan, digamos, la claridad de que puede ser una posición corta.
Nvidia lo veo más complicado. Puedes equivocarte a lo mejor 5 trimestres y yo no le quiero pillar a nadie con el carry de un short durante 5 trimestres. No, ya te digo, te pueden limpiar bien, ¿eh? O sea que... Pues te Pero pueden bien. hacer un roto de colores. Un roto, vamos, un descosido importante. Oye, volviendo al tema anterior, porque hemos pivotado a mercados porque así ha surgido la conversación, pero había un tema que ha sido muy mainstream estas semanas después del último dato de empleo y lo que estábamos comentando al principio, y es que estamos muy cerquita de activar la SAM Rule, ¿no? Esta famosa regla de Claudia Sam, ex miembro de la Reserva Federal, y que ha anticipado recesiones desde los años 60, el 100% de las veces, y si nos vamos más atrás en el tiempo, en el 90% de las ocasiones. Y ha habido mucho debate en Wall Street de, oye, ¿se va a activar otra vez? Porque estamos a 7 centésimas de hacerlo. Claro, ¿tú cómo lo ves todos estos indicadores adelantados y demás, como la SAM Rule en este caso? Pues mira, en este caso, igual que en el de la curva, De tipos. Hmm. la curva de tipos invertida, es muy difícil analizar si lo que está identificando es un proceso de recesión o si lo que está identificando es un proceso de contracción del crecimiento privado, ¿de acuerdo? Y si vamos por la segunda parte, efectivamente tiene toda la razón y los datos están ahí, ¿no? No hace falta romperse la cabeza. Pero si nos vamos a la primera parte, el problema es lo fácil que está siendo en esta post pandemia, lo fácil que está siendo inflar el Producto Interior Bruto por parte de los estados, ¿no? O sea, con un déficit de 2 billones de dólares por parte de la administración Biden, pues el Producto Interior Bruto, como te decía, solo separa la economía hoy y vas a crecer un 1,5, un 1,8%, ¿sabes? Entonces, es muy fácil, desafortunadamente, cuando ha venido un proceso inflacionista, disfrazar una recesión. Por eso yo siempre hablo de la recesión del sector privado, ¿no? Se hizo viral, de hecho, además, en Fox News el concepto. En el sentido de que, claro, tú estás diciendo, bueno, oye, pero el consumo es robusto, claro, pero si resulta que la mayoría de los precios de las cosas que tú compras han subido entre un 5 y un 12%, pero el deflactor del PIB es el 3,5%, resulta que el dato de consumo está siendo no manipulado, pero sí está siendo, digamos, contaminado por el efecto de la inflación, ¿sabes? Claro. Claro, Claro. esto es como, Daniel, esto es como en los últimos datos de ventas minoristas que estamos viendo aplanamiento total, en términos reales en realidad hay decrecimiento de ventas minoristas si Claro, sumamos la inflación. claro. Pero además es que es importante recordar que el término real, claro, si tú haces las ventas minoristas es la combinación de datos nominales, ¿vale? En esa combinación de datos nominales hay precios. Si vemos la cesta del Bureau of Labor Statistics, ¿no? De Economic Analysis, perdona. Si ves la cesta, pues hay precios que han subido un 0,5 y luego hay una serie de precios, los bienes y servicios que se llaman no reemplazables, que han subido un 5, un 7, un 8,5. ¿Sabes? Bien, ¿qué es lo que pasa? Que tú estás deflactando y estás llevando a real con un 3,6%, un 3,5%. Entonces, todas aquellas ventas que tú has hecho para la misma cantidad de un bien que te ha subido un 10%, te aparece como mayor venta real, mayor consumo real, ¿sabes? Entonces, hay muchos pequeños efectos en el Producto Interior Bruto, que es un indicador, es el indicador, digamos, más aceptable de economía agregada, pero no es un indicador infalible, ¿no? Entonces, es relativamente fácil mantenerlo lejos de la recesión, pero mientras la realidad de la economía, a las pequeñas y medianas empresas, a las familias, lo que te muestra el Russell 2000, etcétera, es que es de debilitamiento, ¿no? Yo creo que lo que está indicando estos indicadores adelantados es más el riesgo de que la Reserva Federal vaya a entrar en una trampa de liquidez a que nos metamos en una recesión, o por lo menos una recesión como la perciben los ciudadanos. Porque acuérdate que recesión en Sí. Estados Unidos ya hubo. En 2022, sí. Hubo una recesión Eso es, técnica. no se enteró nadie.
¿Mm? Se enteró, bueno, no se enteró nadie, incluso cambiaron la definición de recesión, Sí, para que exacto. solamente haya recesión cuando gobiernan los republicanos. Perdón por el chiste. Pero es importante, por lo tanto, ver la relativa capacidad que tiene una economía de evitar la recesión. Fíjate, Alemania. Alemania está en una recesión de caballo, pero no va a tener recesión técnica. España, creciendo al 2 y pico por ciento, ¿cómo? Aumentando masivamente el gasto público, aumentando masivamente la deuda y aprovechando el efecto de la inflación. Bien, todo lo que quieras. No significa que el Producto Interior Bruto esté mal calculado, sino que hay que mirar más cosas. Fíjate, por ejemplo, la divergencia entre el Producto Interior Bruto en Estados Unidos y el Ingreso Interior Bruto, el GDI. Pues Sí. uno te está indicando que la economía está en estancamiento y el otro te está diciendo que es una de las economías que más crece de las desarrolladas. No, es tremendísimo esto, sí, sí. El GDI, me acuerdo que las últimas veces que lo he mirado decía, hombre, es que esto ya te está apuntando a una dirección, lo que dices tú, de estancamiento económico de libro absoluto, ¿no? Pero Ujú, claro, es muy, muy curioso todo lo que está sucediendo y cómo además en un año en el que estamos en elecciones, múltiples ujú. elecciones a lo largo del mundo, Estados Unidos también, ahora parece que Biden pues no tiene ninguna opción. Yo creo que no me sorprende, quiero decirte, porque veníamos anunciando pues el deterioro que había y que era raro que los demócratas optaran por esa vía, pero bueno, ha sido así. Y el tema es que yo creo que no se está cayendo en lo que viene después de las elecciones. Estamos hablando, va a haber elecciones, yo creo que se está descontando claramente que va a ganar Donald Trump, a no ser que haya una sorpresa mayúscula, pero es que estamos en el cuarto año legislativo, el otro día había una estadística de Bank of America, es cuando más se gasta a nivel, y se está Mm. demostrando además, es cuando más se gasta, y en el primer año legislativo es cuando menos se gasta. Entonces, seguramente llegue Trump y gastará menos. Y además de llegar Trump y gastar menos, si aplica políticas proteccionistas, arancelarias masivas, a ver qué impacto tiene eso, uno, sobre la economía mundial y sobre la inflación general a lo largo del mundo, ¿no? Si todo el mundo responde. Claro, ¿qué paradigma se abre ahí? Porque es verdad que ya no recesión o no recesión, es que a lo mejor volvemos a tener inflaciones del 4 y el 5 si empezamos con guerras comerciales aceleradas. No sé cómo lo ves. Bueno, vamos por partes, ¿no? La guerra comercial. Bueno, la guerra comercial es que no se ha parado, ¿eh? Durante la administración Biden, todos los aranceles y todas las medidas que se tomaron, tanto por la administración Obama como por la administración Trump, se han no solamente mantenido, sino acelerado, se han aumentado, ¿de acuerdo? Eh, por lo tanto, efectivamente, eso lo que hace más es perpetuar, el riesgo inflacionista más que crear inflación en sí mismo, ¿de acuerdo? La inflación solamente se va a perpetuar y aumentar si lo que viene el año que viene es una fuerte expansión monetaria para, digamos, redibujar el nivel de déficit público que hay. En Estados Unidos, las elecciones, yo no veo que, primero, el problema de Estados Unidos en cuanto a gasto no lo decide ni Joe Biden ni Donald Trump. Lo que se está disparando en Estados Unidos es lo que se llama el mandatory spending, ¿no? El gasto obligatorio, en el que el presidente del gobierno y la administración no tienen absolutamente nada que decir. Eso directamente pasa, ¿eh? Sale de la cuenta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Medicare, Medicaid, etcétera, todos los gastos de defensa que son obligatorios, etcétera. Mm, Solamente hay una pequeña parte de defensa que es discrecional. Entonces, yo creo que tampoco va a haber mucho cambio, ¿sabes? El cambio en Estados Unidos, si viene, lo decía Kudlow esta misma tarde, ¿no? Si viene el cambio en Estados Unidos, va a venir de impulsar el crecimiento vía bajada de impuestos y vía reducción de las trabas burocráticas y administrativas para la inversión. Eso tarda su tiempo, efectivamente. Por lo tanto, es muy probable que el efecto, digamos, placebo del gasto público y de la deuda deje de surtir efecto a niveles de datos agregados en los próximos 5 trimestres. Es probable, ¿no? Ahora, también me llegas a decir a mí que en periodo de crecimiento, con ingresos fiscales récord,
la administración Biden, que se suponía que era la moderada, iba a tener un déficit de 1,8 a 2 billones de dólares, pues también, ¿sabes? O sea que hay que prestarle atención. Yo creo que vamos a tener que ir mirando las cosas como haces tú, eh, trimestre a trimestre, y Sí. viendo dónde se están generando las divergencias. Y yo cada vez le presto, yo no sé si te pasa a ti, estoy seguro de que sí, y a los que nos estáis viendo, yo cada vez me importa menos los datos agregados, porque la Mm. tasa de paro y el PIB son tan Muy fáciles retrasado. Y muy además de ser retrasado. como inversores, además, es una foto, no es una foto fija del momento, es una foto fija del pasado, ¿verdad? Entonces, te dice tan poco que es mucho más importante hacerle caso a todos esos indicadores adelantados que tú le prestas atención, ¿no? Y que los que nos estáis viendo también hacen. Sí, dentro del empleo, a ver, el dato de non-farm payrolls, eso es un despropósito mayúsculo. Te revisan lo que hablabas antes, ¿no? Te revisan a la baja el mes anterior y luego 2 meses después te revisan a la baja el primer dato. O sea, no tiene ningún sentido que tengas esa encuesta y luego la de los hogares apuntando en direcciones diferentes, ¿no? Hemos visto que la tasa de paro ha subido, perdón, del 3,4% al 4,1% en cuestión de 7 meses, pero lo otro es maravilloso y fabuloso la creación de empleo que se hace. Entonces, de ahí no me fío. Yo me fío más, y aún así con un poquito con pinzas, de las renovaciones de subsidios por desempleo y de las peticiones iniciales de desempleo. Eso no es una foto tan retrasada, y teniendo solicitudes iniciales de desempleo por encima de 250 ya sí que te enciende un poco el malestar en el cuerpo, es Claro. decir, por ahí está el malestar. Pero el dato de empleo, vamos, yo no sé por qué el mercado le sigue haciendo caso, te lo digo de verdad, ¿eh? No... Porque no, pero yo creo que, fíjate, y tampoco, yo creo que el mercado a lo que le hace caso. Y por eso subió el mercado el otro día por el dato de empleo. Ve que el mercado de trabajo se está desacelerando y dice que viene la Reserva Federal de nuevo. Y baja Tú piensas tipos, que, ¿no? claro, tú piensas que Claro. tenemos un mercado en el que hay dos generaciones ya de traders que no han visto nada más que políticas expansivas. ¿Mm? Entonces esto es como el junkie que está esperando, waiting for my man, que decía la Velvet Underground, ¿no? Que está esperando al next fix, ¿no? Entonces, ven un dato malo, fíjate, ven un dato malo en las elecciones francesas, para arriba. ¿Por qué? Porque esto lo va a tener que monetizar el Banco Central Europeo. Ven un dato malo en Estados Unidos, para arriba, ¿no? Yo creo que ese es el tema. O sea, no es tanto el efectivo. Yo creo que la gente sí le está haciendo un análisis correcto al mercado laboral, después del titular, ¿no? El titular siempre es igual. El titular siempre es Mm. igual, ¿no? Igual que en España, ¿no? A las 9 de la mañana te sale la nota de prensa del gobierno, y la nota de prensa del gobierno te dice que todo es lo mejor después de la creación del pan de molde. A las 9:15 ya has podido ver los datos y ya empiezas a hacer, digamos, criba. Pero yo creo que es que lo que está pasando es que el mercado correctamente ve, uno, el gobierno me está gastando 2 billones de dólares cuando la Reserva Federal al año de más, cuando la Reserva Federal ha reducido el balance solamente en 1,5 billones. O sea, nada. ¿Mm? Entonces, ¿qué resulta que lo que pasa? Que es que la política fiscal está saboteando la política monetaria. Y es normal que entonces el mercado luego se puede llevar sustos si no ocurre. Pero ¿qué es lo que está haciendo el mercado? Llega Jerome Powell le dice, no vamos a bajar los tipos y vamos a mantenernos muy firmes con la inflación. Y la gente dice, sí, sí, sí. 2 billones de dólares que te está soltando Janet Yellen de déficit, que si no los monetizas este año, lo vas a tener que monetizar el siguiente. O sea, ese es el gran problema, ¿no? Sí. Yo creo que es una buena conclusión para cerrar la charla que hemos tenido hoy. Para mí, como siempre, es un placer. Invito a mis seguidores y a la audiencia que nos vea desde mi canal que sigáis a Daniel Lacalle en su canal. Que si os ha gustado este contenido, que como he dicho antes, dejéis ahí vuestro like y bueno, pues compartáis el comentario y dejéis compartáis el contenido y que dejéis vuestro comentario. Y que un placer tenerte por aquí, Daniel. Y nada, espero que tengamos buen verano. Vamos a ver. Muchas gracias, que lo paséis muy bien. Muchas gracias por este rato y a seguir, bueno, a seguir invirtiendo. Lo importante es darnos cuenta, si me permites terminar con una frase, lo importante es darnos cuenta de no lo que va a pasar en los próximos 3 meses, sino lo que va a pasar en los próximos 10 años. Y es que la destrucción monetaria que vamos a ver en los próximos 10 años va a ser de tal calibre,
que nos va a parecer una broma comparada con la destrucción monetaria que hemos vivido desde el primer QE. ¿M? Así que por eso está la gente orientada más hacia un mercado alcista estructural que en realidad es una protección contra la inflación. Pues con esto nos quedamos y nada, nos vemos a la próxima por aquí. Un abrazo. Un fuerte abrazo.